Hola, ¿cómo están amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Hoy nos estará acompañando Nicole Cárdenas. Hola. Nicole, ¿qué conocimiento tenés acerca del Octubre Negro? No mucho, la verdad. Bueno, te cuento una más. Uno de los hechos más sobresalientes de Bolivia fue la Guerra del Gas, más conocido como Octubre Negro, que se dio en el año 2003. Esto fue después de que Gonzalo Sánchez de Lozada, más conocido como Goni, ganara las elecciones electorales y asumiera el cargo de presidente, donde no cumplió las peticiones y las promesas que dio al pueblo boliviano, sino que este quiso exportar el gas hacia Estados Unidos mediante puerto peruano. Esto hizo que el pueblo boliviano se levantara en manifestaciones, bloqueos, marchas por parte de mineros, choferes y otros sectores. Nicole, ¿sabías que hay una película que está basada en los hechos del Octubre Negro? Sí, he llegado a verla y la verdad que es muy interesante porque muestran cómo fue todo el proceso electoral de Goni y cómo él contrató asesores para que le dirijan su campaña. ¿Me estás diciendo que falsificaron los escenarios para que parezca algo que no son? Sí, como la falsa campaña de Gonzalo Sánchez de Lozada, más conocido como Goni. Te cuento y te comento que mi bisabuelo formó parte del MNR, precisamente. Él fue un perseguido político. Sí. Hablando de este tema, fue un perseguido político que tuvo que volver a La Paz para poder refugiarse, ya que allá estaba la sede del MNR. Entonces, con todas estas revueltas que hubo de la guerra del gas, más conocido como este nombre, como el Octubre Negro, porque fue un hecho muy histórico y sangriento que marcó la historia de Bolivia, ¿no? Él acompañó en varias campañas al MNR cuando Boni estaba siendo candidato para presidente. Entonces, él estuvo detrás de las campañas y cuando sucedió todo esto de Boni, de lo que huyó, de lo del gas, él tuvo que volver a La Paz. Aparte de eso, te comento que la estrategia que tenía Goni para poder seguir en el poder o poder llegar al poder fue el agarrar y sabotear a los demás candidatos. Sí, al que más agarró, por así decirlo, fue a Manfred, que fue un capitán, y en ese entonces salió como propaganda lo que él tenía un edificio y tenía varios bienes a su nombre. Entonces se preguntaban, ¿no?, de dónde un capitán podría llegar a tener tantas cosas. Y ponía en duda a los votantes porque yo creo, ¿no?, o a mi parecer empezarían a preguntarse de si él en ese transcurso de ser capitán y no saben de dónde sacó todos esos bienes que tiene, qué llegaría a pasar si él fuera presidente, que se agarraría del poder. Pero durante toda esa candidatura también Goni no está libre también, ¿no?, de pecado, porque él en toda su candidatura se mostraba como una persona racista, ya que no se acercaba mucho a los indígenas, campesinos, a los obreros. Una de las estrategias que utilizó Boni, aparte de eso, te comento que fue el agarrar a los asesores que tenía él. Sí, contrató asesores justamente, los hizo traer desde Estados Unidos para que ellos les dijeran cómo salir ante el pueblo, cómo conectarse, ¿no?, con la gente que en ese entonces vivía una pobreza. Ellos le decían cómo él tenía que presentarse. Él, como vivía en Estados Unidos desde ya hace tiempo, el español era muy escaso para él, o sea, no hablaba nada de español. Y esto hacía que el pueblo se sintiera un poco inseguro porque como una persona que no habla español podría asumir el cargo de presidente. Sí, justamente. Entonces, él, cuando los asesores le decían, tiene que salir a las campañas, tiene que sacarse el saco, porque justamente ahí en la película, ¿no?, que comentaste al principio, que se llama, ¿no?, por si quieren verla, Experta en Crisis, que la actriz principal es Sandra Bullock, que ahí representa a una asesora de Goni. Pero en esta película lo tienen a Goni como otro nombre, con Castillo, para hacerlo referencia a Goni. Y ellos ahí muestran, ¿no? Es muy interesante el detalle en cómo Goni, como te dije, ¿no?, que era una persona racista, no se acercaba al pueblo.
Y al querer hacer tomas, videos, uno de los videos que muestran ahí es que querían hacer ver que Goni salvaba a una niña indígena cayendo del cielo y que él lo iba a sostener. Pero esta publicidad era tan ridícula porque él no quería agarrarle a la niña. Entonces lo que hicieron fue tomar tomas diferentes donde él saliera y al final no agarraba a la niña, simplemente agarraba a otro hombre indio. Y cuando los asesores le decían, tiene que salir a decir esto o hable con más firmeza, saque pecho, no se ponga el saco, remánguese la camisa, él era como que se enojaba, una persona prepotente, ¿no? Y le decía, tengo mejores cosas que hacer o simplemente no tengo tiempo. Su campaña de Goni se basó en hacer ver a la gente que Bolivia pasaba por una crisis que nunca existió. Entonces, después de que él ganó la candidatura, llegó a ser presidente, el pueblo empezó a hacer A levantarse. sí, a A levantarse. levantarse por el mal manejo que tuvo, ¿no? Como fue el querer exportar el gas a Estados Unidos por puertos chilenos. ¿Vos lo ves correcto eso? La verdad que no lo veo. No, y claro, la gente en ese tiempo tampoco lo veía, por eso fue que salió a las calles con tantas manifestaciones, con las huelgas, los campesinos, la gente pedía la renuncia a gritos de Goni, porque no estaba haciendo algo bien. Sí, ya que el pueblo quería que esta exportación del gas se diera por los puertos peruanos y no por el puerto chileno. ¿No viste que en todos los documentales, en todo lo que hay de esta historia, que él hizo caso omiso a toda esta situación? Los asesores de Goni hicieron que ganara, ¿no?, la candidatura, metiéndole idea al pueblo de que Bolivia estaba en una extrema crisis y de que Goni era su, ¿cómo te puedo decir? Era su salvación para ellos. Obviamente sí, Bolivia estaba pasando por una crisis, pero no tan extrema como ellos lo hacían ver en ese entonces. Con estos engaños, Goni logró ganar la presidencia de Bolivia, pero su gobierno se empezó a complicar en el año 2003, en los meses de septiembre y octubre. Te voy a leer bien para darte los datos exactos. En septiembre y octubre del 2003 sucedieron manifestaciones promovidas por la Central Obrera Boliviana, por la COP, y por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, que convocaron un paro general indefinido. Con estos que convocaran los paros hubo una manifestación, un revuelo enorme, mira, dejando un saldo muy alto. Mira, te voy a decir el porcentaje, son de 68 personas muertas y 400 heridos. Gonzalo Sánchez de Lozada dimitió el 17 de octubre, fue sustituido por el vicepresidente Carlos Mesa, quien formó un gabinete integrado por políticos no adscritos a partido alguno con la intención de poner fin al conflicto y alcanzar la reconciliación nacional. Además de eso, Goni favoreció la privatización vendiendo acciones de empresas nacionales como SER y EPFD y Entel. ¿Vos viste que hace poco acabó el juicio de Goni y que solo tuvo que pagar una pequeña indemnización a las familias bolivianas? Y aparte de eso, ¿sabes qué? El enojo más grande que fue que no pasó un solo día en la cárcel. Un solo día, una sola hora en la cárcel. Bueno, quiero darte las gracias, Nicole, por aceptar nuestra invitación, agradecerles también a ustedes, decirle que vamos a tener una parte 2 hablando y contextualizando más sobre este tema, y voy a dejar mis redes sociales aquí abajito para que puedan seguir y puedan estar atentos cuando subamos la parte 2.